estás en el trabajo y llevas un rato con gente tal que te está poniendo la cabeza como un bombo, también tienes la opción de cocinando, pues, digamos, centrar tu atención en lo que estás haciendo y simplemente lo otro como dejarlo pasar como ruido de fondo, como la música de fondo del supermercado que está ahí pero no le prestas atención. Tú estás con el pescado y el tal, y dónde está la sal, es decir, compensándolo en el día, y si ves que te has enjambrado, digamos, en algún tema, pues lo compensas en el mismo día. Coges un buen libro y llevas media hora enjambrado negativamente en un tema, pues una forma fácil es te tiras 45 minutos leyendo un buen libro y entonces estás metiendo alimento positivo a la mente. La misma armonía que existe entre las moléculas que forman tu cuerpo, y piensa la armonía que tiene que existir, ¿eh? Todas hay moléculas de tal, proteínas, tal. Cada una, si la miras aisladamente, como la miraría un bioquímico, pues funcionando en función de su estructura molecular y tal, chocando unas con otras, aparentemente en desorden. Aparentemente. Pero mira la naturaleza. Aparentemente está en desorden, pero oye, tú miras el cielo y las estrellas siempre están ordenadas. Ya quisiera la gente tener las casas igual de ordenadas que las estrellas cada noche en el cielo. Entonces, esa misma armonía existe en todo, no es que esa armonía esté por ahí y nosotros estemos en algún tipo de disarmonía. La disarmonía está en que no vemos la armonía, pero no en que la armonía esa no esté ahí. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si tú en tus circunstancias tienes vamos a ver, tus circunstancias son un reflejo de tus patrones, porque tus patrones y tus circunstancias crecen juntas. Y tus patrones es con lo que conoces el mundo. Los patrones son impresiones previas, información previa que tienes. Y con esos patrones conoces el mundo. ¿Conoces qué mundo conoces? Tu mundo, tus impresiones, porque está ahí reflejado. Entonces, si tú estás a malas con tus circunstancias, estás a malas contigo también. Hay algún problema que no está en las circunstancias, está en ti. Y solucionándolo en ti, las circunstancias cambian automáticamente. Por eso uno tiene que buscar el problema, es decir, cuando tú puedes tener, por ejemplo, un problema con tu marido. Y entonces tú tienes un problema con tu marido y te crees que el problema es tu marido. Pero eso es una creencia falsa. Tu marido está ahí porque tú tienes un problema que se refleja en ese marido. Y entonces uno es lo suficientemente humilde, si quieres, de mirarse al espejo honestamente, que es una cosa muy difícil, y dice, bueno, ¿y qué hay en mí que produce esto? Porque algo tiene que haber en mí que produce esto, porque si no lo hubiese, no estaría ahí, porque es así como funcionan las cosas. Y esto es como la ley de la gravedad, vamos, que no se la salta un gitano, te quiero decir. Que es imposible de saltarte las leyes de Dios o de la naturaleza, que viene a ser lo mismo. Son leyes que rigen el movimiento de todas las cosas, de absolutamente todas. Y nosotros no estamos separados. Te da la impresión de que eres un ente separado, pero no estás separado en absoluto. Tienes que respirar por lo tanto, meter oxígeno, que está ahí, en armonía a que tú estés aquí, porque si no estuviera él ahí, tú no podrías estar aquí. Y así sucesivamente. Y empiezo con el oxígeno y termino con las lechugas y el pollo rojo. Y todo eso tiene que funcionar en armonía para que todo esto exista. Y esa armonía no depende ni de ti ni de mí, no depende del pequeño yo.
y su concepción de lo que es la vida. Porque claro, tú tienes una concepción de lo que es la vida que está basado en una cosa que proyectas en la pantalla de tu mente. Las técnicas de meditación, que como decía Guru Ras, aportan el 30%, es decir, no estamos hablando ya meditas y ya, no meditas y tienes el 30%. Te dan la fuerza, si quieres, o la competencia de saber manejar la atención. Saber quitarle la atención a un pensamiento, saber llevar la atención a lo que estás haciendo. Las técnicas de meditación que te dan esa capacidad de manejar la atención. Luego, el 10% es la autoayuda. El 10% es ese preguntarte qué hay en mí. El 10% es ese hacer tus técnicas de meditación. El 10% es ese de tener higiene mental con tus pensamientos. Y el 60% restante es la gracia de Dios, que quiere decir que viene, porque sí, viene como el amor, surge, ¿no? Es decir, las mariposas llegan al jardín cuando el jardín tiene flores. Entonces, o para poner otro ejemplo, tú solo riegas la planta, no la haces crecer. La planta crece sola. O sea, lo que tú pones es muy poquito, el 10% de echarle el agua a la planta. El resto lo hace el sol y la planta y todo lo demás. Ocúpate de tu entorno cada día. Y si lo reduces a ocuparte de tu entorno cada día, que es en el único sitio donde estás vivo, y es en el único sitio donde te puedes realmente poner en contacto con esa armonía que existe en la actualidad. Porque el ser humano confunde la actualidad con la realidad. La realidad es lo que tú vives como realidad, no es la actualidad. Es una proyección en tu mente. Y entonces, bueno, darse cuenta de eso, que la meditación te va haciéndote dar cuenta de eso poquito a poco, y la propia meditación te suaviza el corazón, ¿no? Suaviza las asperezas de la personalidad. Y entonces, desde ese punto de vista, pues tiendes a hacerte más amable, y si eres amable con la vida es amable contigo. Y entonces hay otra parte en ti que te dirá, que es el corazón. Entonces el corazón el corazón solo funciona en el ahora. La mente proyecta pasados sobre futuros y cuenta un relato, cuenta una historia. Un relato que conoces tú y Dios sí existe. Desde ese punto de vista. Porque nadie conoce el relato que tú cuentas en tu mente de tu vida. Ni lo conocerás nunca. El corazón no habla. El corazón siente. Le da la luz a la mente para que comprenda con la luz de ese amor, porque el corazón se expresa a través del amor. En la mente, el corazón se vuelve lo que llamamos amor, digamos. Y entonces en esa luz tú comprendes las cosas desde ese punto de vista. La mente es un instrumento, es el instrumento más poderoso que tenemos los humanos. Lo que pasa es que como todo es como la energía atómica, ¿no? Pues se puede utilizar para hacer una resonancia magnética o para unos rayos X y curar a alguien, o para hacer una bomba atómica y matar a millones, ¿no? Entonces, como herramienta es como la usas. No que sea malo la mente o malo pensar, ni es malo, pero es como lo usas. Cómo usas el pensamiento. Entonces el pensamiento tiene una utilidad importante, limitada pero importante, y necesita de la luz del corazón para funcionar bien.
El mundo está preñado de pensamientos que nunca podrán germinar. ¿Qué? Porque son pensamientos equivocados y está preñado. En estos momentos está preñado de pensamientos que nunca podrán germinar. Y hay confusión debido a eso. Tampoco procures huir de esos problemas que te plantean las circunstancias, porque esa es la oportunidad que tienes de arreglar tu problema precisamente. La gente, aparta este cáliz de mí. Bueno, la gente, que el ejemplo es hasta Jesucristo, ¿no? Es decir, el ejemplo es que eso es humano. Llega un momento que dices, Señor, aparta de mí este cáliz, que no lo aguanto más ya. Tú estás teniendo una experiencia de la existencia. Y pensamos, ay, si tuviera la experiencia de vivir en las Bahamas con un batido de coco y no me pasara nada malo nunca y tuviera todo, te aburriría como un... No te serviría absolutamente para que te aburriera. ¿Cuánto tardas en aburrirte de un coche nuevo? A ver, todos los que han tenido un coche nuevo, que me lo cuenten. Con salida. A ver, al lado. Con el primer raspón, como bien dice. Por eso es una cosa tan simple, ¿no? Lo que es responsabilidad. Primer paso es responsabilidad. Te das cuenta de que eres responsable de tus circunstancias. Es decir, que tú has dado cada pasito y has pensado cada cosa que había que pensar para que tus circunstancias sean justo esas y no otras. Luego soy responsable. Responsabilidad que también significa tengo la habilidad para responder. Responsabilidad. Porque yo puedo responder a mi propia creación. Estamos hablando de mi propio cuadro. Segundo, aceptación. Es decir, acepto el reto que me plantean las circunstancias. Tercer paso, devoción. Me devociono a mis circunstancias, que son ¿qué? Lo que tienes en la cabeza, no, lo que te presenta el día. Devoción. Y por último se produce la entrega, es decir, entregas el qué, el sentido de ser ese relato. No lo que estás haciendo, sino el sentido que tienes en la cabeza de un pasado proyectado a un futuro. El sentido de ser un yo pequeño. Y entonces cuando entregas eso, ¿qué es lo que queda? Lo que eres en realidad. Cada día. La vida es así de fácil. No enseñamos el camino de intentar controlar la mente. Intentar controlar la mente, controlar los pensamientos, no es posible. Control mental, el control no es posible. O sea, lo que puedes es trascender, ir más allá de. No hay que luchar contra los patrones negativos en el sentido de decir, no quiero tener este patrón negativo, sino para empezar a aceptar. Es decir, es un poco como lo de en Alcohólicos Anónimos. Lo primero es aceptas que tienes ese patrón negativo. Yo soy alcohólico. Primer paso. Segundo paso. ¿Y ahora qué voy a hacer al respecto? Pero lo aceptas que tienes ese patrón negativo. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Y eso ya es donde cada uno hace su propia autoayuda. El focalizarte en el día que tienes para vivir, con el buenos días a día, con tu primera técnica de meditación, darte cuenta del fluir de tus acciones, darte cuenta del fluir de tus pensamientos, es decir, estar consciente de cómo están funcionando esas dos cosas y de alguna manera mantener una presencia de lo divino en tu vida, si quieres, de alguna manera, a tu propio estilo. Y al final del día te haces una meditación, te despides del día y entonces si poco a poco te vas focalizando en el día, las cosas de por sí solas
Simplemente la mente de por sí sola se va clarificando, es un proceso de clarificación. Vas equilibrando cada día, cada vez tienes más, te es suficiente con lo que el día te trae para vivir. Entonces empiezas a dejar de pensar si necesitaría esto en mi día para realmente estar bien, porque te va con lo que viene, te va bien. Y entonces, bueno, pues empiezas a fluir por la vida, realmente. Y de alguna manera eso también se transmite un poquito a tu entorno. Sobre todo si pones atención en tu entorno. Y en el bienestar de tu entorno. Digamos, si haces ese acto de Bhakti Yoga, de servir a Dios sirviendo al ser humano. Si no lo puedes concebir, pero como dicen las escrituras, el hombre está hecho a imagen de Dios, pues sirves a la imagen de Dios, que es el hombre.